Dios les bendiga. Dios les bendiga a cada uno de los que se puedan conectar. Amén. Vamos a dar una palabra de reflexión esta mañana. Es maná del cielo. Amén. Yo sé que va a ser de edificación para tu vida como lo es para la mía. Si alguien lo está mirando y quiere compartirlo, compártalo. Yo sé que el Señor nos trae un mensaje de vida para nosotros. Es como medicina, dice la palabra del Señor, es como medicina para nuestros huesos. Amén. La palabra del Señor es medicina para nuestros huesos. Y quiero iniciar con una oración antes de empezar este mensaje de reflexión. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios abriendo nuestros oídos y podamos oír y entender lo que el Señor hoy nos quiere enseñar. Amén. Bendito Dios, te doy gracias por este momento que tú me permites, este gran privilegio de hablar tu mensaje a todo aquel que está dispuesto a escuchar. Yo te ruego que seas tu Espíritu de Dios abriendo nuestro entendimiento y que seas tú sosteniendo a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas a través de las situaciones en las que estén atravesando, que tú los tomes de su mano y que seas tú ayudándolos, Señor, a salir adelante. Yo te ruego que seas tú conmigo en este momento, que yo pueda hablar con denuedo tu palabra, Señor, y que no haya nada que estorbe para que este mensaje llegue a los oídos y al corazón de aquel que lo necesita. En el precioso nombre de Jesús elevo mi oración al Padre con acción de gracias. Amén. Doy gracias a Dios por este privilegio que me da de compartirte el maná del cielo. Amén. Y quiero que abras tu Biblia conmigo si tienes ahí la oportunidad. Si no, escúchame, yo lo voy a leer. Y esta cita está en Job. Voy a leer el capítulo 1, versículo 1. Amén. Job 1, versículo 1. Siguiendo con la serie o con la predicación que se nos hablaba el día domingo, permanecer en la fe. Es necesario que permanezcamos en la fe. El mensaje nos decía en Hechos 14:22 que es necesario que a través de muchas dificultades o adversidades o tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y hoy continúo con ese mensaje para animarte a que si estás pasando por alguna necesidad, alguna tribulación, alguna adversidad, alguna prueba, te goces porque tú vas camino al cielo. Es que vamos camino al cielo. Y a través de todas esas pruebas o adversidades, estamos siendo pulidos, decíamos el día domingo. Es como un diamante, antes de ser diamante es una piedra. Pero después, cuando se empieza a pulir y es pasada por el fuego, entonces se convierte en algo muy hermoso y codiciable para muchos, que es un diamante. El Señor quiere procesarte porque Él no quiere que seas una simple piedra, Él quiere que seas un diamante. Y necesitamos ser procesados y a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No te asombres si estás pasando por algo, no te asombres si ves a algún hermano que está atravesando alguna prueba. Ora por él, ayúdalo. A veces se nos da el criticar cuando alguien está pasando por alguna adversidad. Muchas veces hacemos lo que en un momento te voy a leer, como los amigos de Job. Empezamos a creer que está mal y que por eso le viene y le sobreviene tanto mal. Pero no es así. Muchas veces estamos siendo probados porque el Señor quiere llevarnos a un nivel más grande de gloria, a conocerlo más. Y es necesario que lo conozcamos a través de la adversidad. Así que si estás pasando por alguna situación, yo te animo a que tengas gozo, como dice en Santiago. Amén. Ten gozo, ten ánimo. Todo va a salir bien, el Señor te va a sostener. Solo no dejes de adorar, no dejes de seguir adelante. Job 1, versículo 1 del capítulo 1 dice así: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre recto, perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y nos empieza a desarrollar y nos empieza a decir cómo es que Job era bendecido. Amén. Pero no solo eso, fíjese lo que dice el versículo 5 del capítulo 1 de Job. Nos habla de cuán recto era Job.
Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, refiriéndose a sus hijos cuando hacían fiestas. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Hace un momento leímos que tenía 7 hijos y 3 hijas. Él ofrecía holocaustos conforme al número de cada uno de ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días Job se levantaba a clamar al Señor y a ofrecer holocaustos y pedir por sus hijos. Aquí nos está enseñando que nosotros también tenemos que clamar y pedir por nuestros hijos, por nuestros hermanos cada mañana, no sabiendo si están obrando bien o están obrando mal. Tu responsabilidad y la mía es clamar por ellos. Aquí el Señor está hablando acerca de Job y nos está diciendo que era un hombre temeroso, un hombre apartado del mal, un hombre que hacía lo correcto y nos da un consejo a través de su palabra. ¿Cuál es? Empiezo a clamar por mis hijos, por mi familia. A veces los vemos perdiéndose y decimos, no, es que este ya está perdido, ya no voy a clamar por él. Pero hay una parábola que nos enseña cómo el buen pastor va por la oveja que se extravió. Y tú y yo necesitamos clamar por aquellos que están extraviados, por aquellos que están viviendo sin Dios. Incluso por nuestra familia, por aquellos que aún no llegan al conocimiento de Cristo. Tenemos que clamar. Tenemos que hacer como Job. No sea que si han pecado o no, yo voy a dejar de orar. Vamos a clamar por cada uno de ellos. Y en el capítulo 1 de Job, del libro de Job, nos habla cómo Job era recto y cómo viene Satanás delante de Jehová. Te lo voy a parafrasear, te invito a que en tu casa lo leas. Y empieza a decir el Señor, empieza a decir Jehová, empieza a decir a Satanás, ¿tú conoces a mi siervo Job? ¿Tú le has visto? Y fíjese cómo aquí nos relata cómo Satanás verdaderamente nos rodea y está viendo nuestro vivir y nuestro andar delante de Dios. Satanás le dice, sí, yo he visto cómo es Job, yo he visto que Job te teme, pero también le dice, ¿no tienes tú cercado a Job? ¿No lo has rodeado? ¿No lo has bendecido? Por eso te teme, dice, no de balde, te teme por lo que tú le has dado. Y le dice, quítale todo eso y verás si te sigue temiendo. Y cómo Jehová tenía confianza en Job, que aún así le dice a Satanás, está bien, obra, pero a él no le toques. Y estamos viendo cómo hay un permiso para ser probado Job. Job tenía que ser probado porque su fe tenía que ser procesada. Porque aquí nos hablaba que era un hombre recto. Pero para probar la rectitud muchas veces tenemos que pasar por situaciones o por pruebas a ver si seguimos siendo rectos, a ver si seguimos amando a Dios, a ver si seguimos glorificando a Cristo. Es muy fácil que cuando todo nos vaya bien le demos gracias a Dios, que inclinemos nuestro rostro delante de Dios. Es muy fácil cuando todo sale bien acercarnos a Dios con un corazón agradecido. Nos acercamos a Dios, pero no es ahí donde tú vas a conocer a Dios. No conoces a Dios cuando todo va bien. Tú conoces a Dios cuando las cosas se ponen difíciles. Tú conoces a Dios en medio de la adversidad. Tú conoces a Jesús a través de las tribulaciones que tú estés atravesando en tu día a día. No solamente en lo espiritual, sino que en tu trabajo, en tu hogar, con tu familia. Tú puedes ver a Dios a través de cada adversidad que tú estés pasando. Job decía, yo de oídas había oído a Dios. Es decir, que Job creía que había conocido a Dios cuando todo iba bien. Y todos creemos conocer a Dios cuando todo va bien, cuando nuestra familia está bien, cuando tenemos un trabajo, cuando nuestra economía está bien. Cuando todo parece salir bien, creemos conocer a Dios, pero no es ahí donde tú vas a conocer a Dios. Tú vas a conocer a Dios a través de las tribulaciones. Lo decía hace un momento, el domingo se nos habló de esto, Hechos 14:22. Es necesario que a través de diversas o de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos.
Tú y yo vamos a conocer a Dios cuando pasemos por tribulaciones, por adversidades y apliquemos Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solamente en la adversidad es cuando tú y yo vamos a conocer a Dios. Amén. Job 1:20 dice así: entonces Job se levantó. Me paro aquí un momento. Leíamos hace un momento y le parafraseaba cómo es que Satanás vino adelante del Señor y le decía que Job temía a Dios porque todo le iba bien. Y el Señor le da un permiso, decíamos, para ser probado. Y en el versículo, me voy a regresar al versículo 14 del capítulo 1 y dice así: y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Versículo 15, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí estamos viendo cómo en un solo día Job ya estaba siendo probado. Versículo 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Fíjese cómo dice aquí, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. 17, todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Perdón, dice el versículo 18, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, vino en casa de tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento del lado del desierto entró y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Mira estas palabras tan poderosas de Job, que fue un humano como tú y yo lo somos ahora, que estaba pasando por tribulaciones y todas estas en un solo día. ¿Cómo es que para malas noticias escapaba uno? Murieron los hijos, escapó uno, quedó, vino a traer malas noticias. Como las malas noticias siempre llegan pronto. Siempre hay alguien que está listo para dar malas noticias. La situación aquí es cómo recibes tú esa noticia que se te da. ¿Qué haces tú con la información que te llega de las tribulaciones que empiezan a acontecerte o que estás pasando? Que está siendo procesado, que está siendo pasado por prueba, pero tú qué estás haciendo con eso que está pasando, tú qué estás haciendo. Dice la palabra del Señor, lo leímos hace un momento, que Job rasuró su cabeza, rasgó sus vestiduras, se postró en tierra y adoró. Cuando estás pasando por tribulaciones, ¿tú qué estás haciendo? Cuando pasas por algún problema, ¿tú qué haces? Job se postró y adoró, sabiendo que sus riquezas habían sido perecidas, sabiendo que sus animales habían sido muertos, sabiendo que sus criados los habían matado, sabiendo que vino fuego del cielo y murieron sus ganados, sabiendo que sus hijos habían muerto en ese mismo momento. Y dice la palabra del Señor que se postró en tierra y adoró. Tú y yo tenemos que adorar en medio de nuestra adversidad. Es ahí donde mostramos el amor hacia Dios, no hacia lo que tenemos, no hacia lo que Dios nos da.
A veces amamos a Dios porque ha hecho un milagro en nosotros. Amamos a Dios porque nos ha prosperado. Pero tenemos que amar más a ese Dios que hace milagros, a ese Dios que prospera, a ese Dios que nos da el respiro día a día. Tenemos que amarle más que cualquier otra cosa. Job se postró y adoró, y aquí está la clave de que tú puedes ver a Dios a través de la adversidad. ¿Tú qué estás haciendo a través de las pruebas que estás pasando? ¿Estás adorando? ¿Estás reclamando a Dios? ¿Estás cuestionando por qué te pasa todo a ti? ¿Estás sintiéndote en soledad? Se puede sentir soledad, pero estás adorando. Mire cómo nos dice la palabra del Señor que Él estaba adorando. Y me recuerda lo que dice la palabra en Juan. Dice que el Padre anda en busca de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No solamente se adora en la iglesia alzando tus manos, se adora también con la obediencia, se adora también en medio de la tribulación, en medio de la adversidad. Tú tienes que adorar. Santiago 1, verso 2 dice que tienes que mantener tu gozo a pesar de la adversidad en la que tú estés pasando. Es necesario que adoremos aún más cuando estamos siendo procesados. Job en el capítulo 1, versículo 20 nos dice que se postró en tierra y adoró. Y no solo eso, sino que dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job no estaba reclamándole al Señor: ¿por qué me diste y luego me quitaste? ¿Por qué tenía y luego ya no tengo? Él no reclamó, él se postró y adoró y dijo: Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Tú y yo tenemos que adorar en medio de la adversidad. Si estás pasando por alguna prueba, estás siendo procesado para una gloria mayor, pero en lo que estás siendo procesado, adora a tu Dios. En lo que estás pasando por pruebas, adora a tu Dios. En lo que estás teniendo tribulaciones, no dejes de adorar a Dios. Y si se te está quitando la salud como se le quitó a Job, tú adora a Dios. Si ya no tienes lo que tenías, tú sigue adorando a Dios. Este es el primer capítulo que te va a llevar a una gloria mayor. Job en su primer capítulo de tribulación permaneció en la fe y adoró a Dios. Y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y adoró a Dios. Si tú estás pasando por una tribulación, póstrate y adora. Inclina tu rostro y adora a Dios. Esa es la clave para que tú puedas permanecer en fe y tú puedas ver la gloria de Dios. Alabado sea Dios. Dice en el versículo 7 del capítulo 1: Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjese nada más esto, me detengo aquí. A veces las personas que nos rodean parece ser que son usadas por Satanás. Que Satanás pone tropiezo a través de sus palabras. Mire cómo nos dice que fue herido con una enfermedad, con una sarna, se rascaba y estaba sentado en ceniza, pero aún mantenía su integridad. Aún seguía creyéndole al Señor, aún seguía obrando en rectitud, a pesar de que estaba sufriendo aún en su propia carne. Su esposa, que debería ser su ayuda idónea, que debería de apoyarlo y decir: Job, aquí estoy contigo. Sí, es cierto que ella perdió a sus hijos y perdió todos sus bienes, pero Job también lo perdió. Y él seguía siendo recto y seguía siendo íntegro. Es la diferencia de alguien que sirve a Dios, no por lo que le da, sino porque Él es Dios.
Es evidente que esta mujer de oídas había oído a Dios, conocía a Dios y le amaba por lo que tenía, pero cuando se le quitó, le dice a Job: maldice a Dios y muérete. Quiero que entendamos esto, que a veces la persona con la que vivimos o las personas que nos rodean, a veces te van a dar un consejo que viene de parte de Satanás. Que el Señor lo reprenda. A veces no vas a oír palabras sabias de los que te rodean, te van a juzgar y te van a decir: todavía sigues sirviendo a Jesús, todavía sigues siendo cristiano, todavía le crees a Dios a pesar de que te quitó todo. Te van a incitar a que maldigas a Dios y que desees morir. Pero tú haz como Job, aunque su esposa no era sabia, su esposa había hablado como una mujer imprudente, Job seguía manteniendo su rectitud. Aun si tu esposo o tu esposa están contigo o ya no están contigo, tú mantén tu integridad a Dios. A Dios no se le alaba por lo que tienes o por cómo te sientes. A Dios se le alaba y se le adora porque Él es Dios y Él es digno de tu adoración. Versículo 10 dice: y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o tontas, has hablado. Le dijo Job a su mujer: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Nuevamente Job nos muestra la sabiduría que proviene del Padre a través de sus labios, diciendo: ¿solamente recibiremos el bien y no el mal? Hoy te pregunto, ¿solamente recibes el bien de Dios y no el mal? Es necesario que tú y yo digamos como Job: a través de las tribulaciones o de las pruebas, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sé que duele y puedes llorar con lo que te está pasando y puedes sentir dolor a través de la situación en la que estés atravesando, pero sana tu corazón. Hoy en esta hora está aquí el Espíritu Santo para sanar tu corazón y decirte: estás pasando, estás siendo procesado, pero aquí estoy contigo. Nos dijo Jesús que el Espíritu Santo iba a ser enviado, para estar con nosotros todos los días hasta que venga Él por nosotros. Él es el que te consuela y es el que te ayuda a través de las tribulaciones en las que estés pasando. No dejes que eso que estás pasando corte tu adoración. No dejes que esto que estás atravesando quite tus ganas de adorar a Dios. Con más razón adórale, con más razón acércate. Decíamos el día domingo, tendríamos gozo si supiéramos que a través de todo esto que estamos pasando nos están acercando a Dios. Nos están procesando para ir a una gloria más grande, para recibir algo mayor de parte del cielo. Amén. Alabado sea Dios, estoy a punto de terminar, se me están acabando los minutos que se me dan, amén. Alabado sea Dios. Quiero que me acompañes a Job 42. Job 42. 42 capítulos después, Job sigue manteniendo la fe. 42 capítulos después de su historia. En el capítulo 1 de Job, se le quitó todo a Job. En el capítulo 42, Job sigue creyendo en el Señor. No sé en qué capítulo de tu historia tú estés. Job estaba a punto de ver la gloria de Dios en su capítulo 42. 42 capítulos después, no sé en qué momento tú estás de la tribulación o de la adversidad que estás viviendo. No sé en qué capítulo estás. Tal vez ya estás en el último. Sigue creyéndole al Señor, sigue manteniéndote firme en la fe. Todo lo que hay en esta tierra va a perecer en algún momento, dice en Eclesiastés, que es como hierba que pasa. La gloria que puede tener este mundo solo la vas a tener un momento. La belleza de la juventud solo va a ser un momento. Lo que pueda rodearte solo es un momento, pero lo que hay dentro de ti
es eterno, dice el mismo Eclesiastés. El Señor ha puesto eternidad dentro de nosotros, de manera que no podemos entenderlo. Él puso una eternidad en ti y en mí, porque esa eternidad es la que nos está esperando para adorarle más allá de esta vida, para adorarle cuando Él nos llame a su presencia, para adorarle cuando Él venga por nosotros. No te sientas triste si la juventud se va. Él ha puesto eternidad en tu corazón para que tú le adores con esta juventud o sin esta juventud. Es necesario que los que adoran, le adoren en espíritu y en verdad. 42 capítulos después, Job seguía creyéndole al Señor. A pesar de que ya no tenía hijos, a pesar de que ya no tenía salud, a pesar de que ya no tenía riqueza, Job seguía creyéndole al Señor. A pesar de que sus amigos le habían dejado, a pesar de que sus amigos le habían señalado como alguien que estaba haciendo lo incorrecto delante de Dios y juicio había venido. Aún así, Job seguía en su capítulo 42 creyéndole al Señor. Y mira lo que dice en el 42, versículos 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Tú de oídas vas a oír a Dios hasta que seas procesado, hasta que pases por diversas pruebas y tú puedas conocer a Dios. De oídas te había oído, dice Job. Cuando tenía las riquezas y todo me iba bien, de oídas te había oído. Ahora que estoy siendo procesado, ahora que no hay salud, que mi esposa me ha dejado, me ha abandonado, que mis hijos han muerto, dice, ahora mis ojos te ven. En medio de lo que tú estés pasando, tú vas a ver a Dios. En medio de la tribulación o la adversidad o la prueba que tú estás pasando, tú vas a poder ver a Dios. ¿Cómo lo vas a ver? Haz lo que hizo Job en el capítulo 1, versículo 20. Póstrate en tierra y adora a Dios. Y di, Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Mantente íntegro delante de Dios, a pesar de lo que estés viviendo en este día. Pon a Dios primero, y tú vas a ver a Dios en tus días, en tus pruebas, en tus tribulaciones. Tú vas a conocer a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, dice Job, y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando tú aprendes a ver a Dios, te das cuenta que lo que tú tienes, que lo que tú crees tener o lo que tú crees ser, no es nada delante de su presencia y de su gloria. Tú te vas a sentir como Job. Me arrepiento y me aborrezco de quién soy. Te das cuenta que son las buenas obras como un trapo de inmundicia cuando estás delante de su presencia. Nada es mayor que lo que Él es. Nada va a ser más grande que lo que Él es. Y cuando tú te sientas humillado bajo la poderosa mano de Dios, Dios te va a exaltar. A pesar de que los amigos de Job, estoy terminando, a pesar de que los amigos de Job lo aborrecieron y hablaron mal delante de él, fíjese lo que hizo Job. En el capítulo 42, versículo 9 dice, fueron pues Elifaz temita, Bildad suita y Sofar naamita, los amigos de Job, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. El Señor se enojó. Jehová se enojó contra los amigos de Job porque no hablaron lo recto. Y les dijo, acérquense a Job y que Job ore por ustedes. Y la oración de Job yo la voy a escuchar. Porque el Señor estaba irado con los amigos de Job. Y Job pudo haber dicho, ustedes hablaron mal en mi contra, yo no voy a clamar. Job pudo haber tomado venganza y decir que Jehová sea mi justicia. Sin embargo, Job oró por ellos. A pesar de que seguía enfermo, a pesar de que seguía siendo procesado, a pesar de que estaban pruebas, Job oró por ellos. ¿Tú estás orando por los que te maldicen? ¿Estás orando por los que te aborrecen? ¿Estás orando por los que te abandonaron? Tú puedes decirme, Berenice, estoy siendo procesada y tengo dolor, sí, pero no creo que lo tengas mayor que Job.
No creo que lo hayas perdido todo como Job. Y Job aún así nos da una gran enseñanza de integridad. Y oró por sus amigos, a pesar de que ellos no oraban por él cuando él estaba siendo procesado. Es necesario que tú y yo oremos por los que nos maldicen. Es necesario que tú y yo oremos por los que nos han abandonado. Suena fácil, pero no es fácil. Yo también oro por los que maldicen. Yo también oro por los que me aborrecen. Yo también oro por los que me han abandonado. Sé que el Señor algo grande quiere hacer con nosotros, por eso estamos siendo procesados para una gloria más grande. Dice esto, capítulo 42, versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. En su versículo 10 de su capítulo 42 de la vida de Job, cuando Job oró por ellos, el Señor quitó la aflicción de Job. Tú no sabes si tu aflicción está a punto de ser quitada de ti si tú empiezas a orar por aquellos que te maldicen. Tu corazón se vuelve al Señor, empieza a adorar como lo hizo Job. Mantente íntegro como lo hizo Job. Aún en la adversidad, aún en medio de la duda que también Job tuvo, se mantuvo en el Señor y el Señor fue fiel para Job. Y bendijo, dice el versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Después, versículo 16, después de esto vivió Job, 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Cuando parecía que era el final de Job, en el capítulo 1 habían 42 capítulos más, y nos dice que Job murió, de muchos años, de viejo, y aún miró a los hijos de sus hijos, aún a la 4ª generación. Puedes estar siendo procesado, pasando por tribulaciones, pero no vas a morir ahí. Es para que el nombre de Dios sea glorificado a través de ti. Job murió de muchos años, miró su 4ª generación. Fue el doble de sus riquezas. El Señor prosperó su postrer estado más que el primero, porque Job se supo mantener, porque Job adoró a través de la tribulación. Te invito a que a través de la adversidad tú permanezcas. A través de lo que estés pasando, tú permanezcas. Segunda de Corintios 4:17 dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más excelente peso de gloria. Lo que estés pasando es momentáneo comparado a la gloria que viene para ti si tú te mantienes firme. Con esto quiero terminar. Esto que tú estás pasando es momentáneo. Atrévete a permanecer en la fe. Atrévete a seguir caminando, atrévete a seguir adorando, atrévete a seguirle creyendo al Señor, que tú vas a ver la gloria de Dios en tus días. Tú vas a ver al Señor como obra a través de ti y en ti. Yo doy gracias a Dios por esta palabra que me permite hablarte, que es de bendición para mi vida y sé que lo va a ser para tu vida si tú te atreves a creerle al Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él fortaleciendo nuestro espíritu si estamos pasando por un proceso o por una tribulación. Hasta los pajaritos creo que quieren adorar. El Señor quiere que tú y yo aprendamos a amarle en todo tiempo, no solo por lo que nos da. De oídas te había oído, dijo Job, pero ahora mis ojos te ven. Ahí donde estás, haz una oración conmigo. Bendito Dios, te doy gracias porque tú nos permites escuchar tu buen consejo de la palabra y nos permites creer y confiar. Nuevamente nos reafirma, Señor, que a través de tribulaciones es necesario que entremos al reino de los cielos.
Ahí donde están mis hermanos y mis hermanas, si están pasando por algún proceso o lo van a pasar, yo te ruego que tú les fortalezcas, que así, Señor, como fue Pedro probado y tú permaneciste orando por él, Señor, intercediendo por él para que su fe no le falte. Yo te ruego que intercedas por nosotros, Cristo, para que nuestra fe no nos falte. Hoy oro por todos aquellos que están pasando tribulaciones o adversidades. Oro por cada uno de ellos que se sienten en soledad o están pasando alguna enfermedad, han perdido algún familiar o están en escasez. Hoy oro por ellos, Señor, para que tú les bendigas, para que, Señor, ellos puedan llegar a su capítulo 42 y puedan ver una gloria más grande que la que ellos habían visto. Para que ellos puedan oírte, Señor, y verte con sus ojos y puedan bendecir tu nombre. Oro por aquellos que nos maldicen. Oro por aquellos que están dudando de nuestro ministerio. Oro por aquellos que se han ido y nos han abandonado en el camino. Oro por todos ellos, Señor, para que tú seas su luz, para que tú seas, Señor, con ellos, mostrándote así como te estás mostrando en nosotros y a través de nosotros. Bendigo a cada uno de los que están escuchando y viendo este video. Bendigo a cada uno que lo va a ver después. Yo te ruego, Señor, que tu presencia que hoy viene a llenar mi vida, les llene ahí donde están y sean fortalecidos en la fe y puedan permanecer a través de las tribulaciones. En el precioso nombre de Jesús agradezco al Padre. Agradezco que tú nos proceses. Agradezco que seamos pasados por prueba. Agradezco que tú vas a hacer algo más grande en nosotros. Gracias, Jesús, porque tú estás pronto a venir y nos estás preparando a través de las pruebas para llegar a ti. En el precioso nombre de Jesús doy gracias al Padre. Amén. Ahí donde estás, yo te bendigo. Ahí donde estás, declaro sobre tu vida que una bendición viene más grande si tú te atreves a permanecer. Bendiciones a cada uno. Nos vemos primeramente Dios el día domingo. No te quedes en tu casa. Si estás pasando por algún proceso, con más razón apresúrate a llegar a la casa de Dios. El Señor va a hablar a tu vida. Bendiciones.